La ofrecieron como una solución envuelta en terciopelo. «Lo arreglamos», dijo Iván en voz baja, colocando su mano sobre la mesa como si aquello fuera un contrato tácito que no necesitaba firmas. La sala estaba llena de luz dorada y copas que tintineaban. Fuera, la ciudad respiraba indiferente. Dentro, sobre la servilleta doblada, Kenia calculó el precio con la misma precisión con que había contado monedas durante años. La medicina de su madre, el colegio de Nika, el alquiler que no esperaría más. Aceptó porque no había otra salida que pudiera comprar el silencio de la urgencia. No por amor, nunca por amor. Por Alina, cuya respiración se había vuelto un calendario de vencimientos, una pastilla cada 2 días, una factura que subía y la certeza de que, si no aparecía el dinero, todo se desmoronaría. Nika dormía en la habitación del departamento, con un dibujo de sol clavado en la pared. Cuando Iván pronunció la palabra que lo convertiría todo en fachada, pareja, Kenia miró el sol trazado con crayones y vio, en la línea torpe que unía al círculo con una flecha, la promesa de un camino que no quería transitar pero que le ofrecía aire. La boda fue una ceremonia breve como un parpadeo, un acuerdo convertido en foto. No hubo alteraciones de besos, solo la pose instructiva, el pacto firmado con miradas y la sutil coreografía de quien aprende a representar lo que el poder espera ver. Kenia se presentó en la casa grande como si fuera un papel más en el guión, y en el banco, entre despachos y alfombras, aprendió a medir la voz y a sostener sonrisas que no sentía. La casa tenía un aroma que a ella le costaba nombrar, una mezcla de perfume caro, madera encerada y paso de zapatos que nunca parecían cansarse. Thaisa conocía cada rincón. Era la ama de llaves y, en la práctica, la primera aliada real que Kenia tuvo dentro de ese mundo. Thaisa no preguntó demasiado. Le ofreció café sin azúcar y consejos como si fuesen abrigo. «Hazlo a tu manera cuando puedas», decía, y dejaba caer en la mesa una toalla limpia o una historieta suelta de la vida cotidiana que nadie más veía. Aprender a estar fue un oficio. Kenia memorizó protocolos. Dónde sentarse en las fotos institucionales, cómo sostener la mirada cuando un micrófono se acercaba, cuándo reír y cuándo mantener una expresión solemne. Sus manos aprendieron a simular costura y a acariciar a Nika en público con la naturalidad de quien ha repetido el gesto hasta que no duele. En privado, contaba las pastillas, anotaba fechas de pago y miraba la factura de la última consulta como quien estudia una sentencia. Ese papelito amarillento empezó a ocupar más espacio en su vida que las escenas doradas que la rodeaban. La primera grieta que rompió la superficie pulida no fue un grito ni una pelea. Fue una factura chamuscada. La encontró por accidente, asomándose entre los pliegues de un sobre que Thaisa dejó caer al limpiar un cajón. El borde negro, la tinta que se difuminaba, la cifra apenas legible, era una prueba de que algo se había intentado borrar. Kenia la recogió con cuidado, como quien recoge un fragmento de espejo. No era culpa del humo ni un accidente doméstico. Alguien había querido ocultar ese número concreto y, con él, la huella de una transferencia. Una nota anónima apareció días después en la cocina, doblada con la precisión de quien no deja rastro. «No confíes tanto», decía, en una caligrafía que no parecía de amenaza abierta, sino de advertencia cansada. La frase tuvo el efecto de una semilla enterrada. Germinó en la vigilancia de Kenia. Empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Carpetas que cambiaban de sitio. Miradas largas entre ejecutivos en los cócteles. La manera en que ciertos nombres se susurraban lejos de los micrófonos. Platón fue el primer recurso formal. Un abogado de voz mesurada que llegó a la cocina una tarde con una carpeta discreta y la claridad de quien no necesita dramatismo para hablar de irregularidades. No le prometió venganza. Le ofreció rutas posibles, pequeñas defensas legales, la localización de compañías pantalla en las que, de manera inquietante, aparecían transferencias relacionadas con la entidad que financiaba su nuevo estatus. «No es necesariamente algo que Iván haya ordenado», dijo Platón en un tono que no descartaba su implicación ni la minimizaba. «Pero hay estructuras creadas para circular dinero sin que al final siempre se entienda a dónde fue». Kenia aprendió a escuchar esos términos como quien aprende un idioma extraño en medio de una emergencia.
holding, fideicomiso, auditoría. Palabras que, pronunciadas por Platón, no sonaban a tecnicismo académico, sino a herramientas posibles. No buscaba absoluciones, solo entendimiento. Thaisa le preparaba el mate y, mientras soplaba, sus ojos decían que eso no era su culpa. «Nos usan», murmuró la mujer sin domesticidad, con la franqueza de quien ha visto casas grandes devorar lo que encuentran a su paso. Sergei apareció como una sombra que siempre tenía nombre propio. Nadie lo anunciaba con fanfarrias. Su presencia se sentía en la tensión de las juntas, en el correo que tardaba más en abrirse, en los empleados que bajaban la voz cuando su apellido se cruzaba en la conversación. Era el socio que hacía maniobras en los maps contables, el que prefería los atajos y las puertas traseras. Platón lo mencionaba con cuidado. Tiene la costumbre de forzar escenarios, decía, sin dramatismos, y eso bastaba para que el cuero del banco se apretara. La prensa comenzó a oler algo. No fueron titulares grandes al principio, sino murmullos en redes, fotos en que aparecían nombres de empresas con direcciones que no existían. Genia, que hasta entonces había aprendido a corresponder el brillo externo con su función, empezó a sentir que aquel escenario podía volverse en su contra. No por lo que ella había elegido, su decisión fue por necesidad, no por ambición, sino por la manera en que las piezas del poder se mueven sin considerar el cuerpo de quienes son usadas como pantalla. Y entonces, sucedió algo que nadie había previsto. Alina desapareció de su rutina. No hubo secuestro dramático ni nota de amenaza. Un vecino avisó que la había visto subir a un taxi en la madrugada con una bolsa pequeña. Se fue a un lugar seguro, dijo Platón cuando le contaron, con la voz que se usa para no generar pánico. Es una medida preventiva. Para Genia, sin embargo, la ausencia fue un abismo que se tragó los horarios. Las llamadas que antes eran un hilo directo con la mujer que le dio la vida se volvieron mensajes cortos, luego silencios. Mientras buscaban explicaciones, la atmósfera se volvió más densa. Surgieron rumores de que alguien había intentado presionar al banco por dentro, de que ciertas cuentas se habían usado para apurar acuerdos. Platón revisaba transferencias a la luz de una lámpara de sobremesa, trazando conexiones con la paciencia de un cartógrafo. Igor apareció entonces, un investigador veterano, no oficial, con manos grandes y una cabeza que había guardado secretos durante años. No hacía promesas heroicas, proponía discreción y coordinación. No se trata solo de recuperar dinero, dijo en una conversación breve con Genia. Se trata de saber quién decide quién vive con dignidad y quién se queda fuera. La tensión no fue lineal. Se filtró en detalles pequeños que parecían inocentes y que, en conjunto, formaban una especie de mapa inquietante. Nika empezó a preguntar por la ausencia de la abuela cuando el mundo parecía haberse quedado sin certezas, y Genia se encontró inventando historias para que la niña no viera las grietas en las paredes invisibles del poder. Los dibujos de la pequeña, ese sol con flecha, se volvieron amuletos y códigos. En una libreta escondida, Genia pegó uno de esos dibujos junto a la factura chamuscada. El sol y la flecha parecían una respuesta infantil a una situación que pedía, más que nada, dirección. Los días se volvieron cuidadosos. Genia, que ya había aprendido a representar su papel, desarrolló una habilidad nueva: transformar el teatro en estrategia. No era heroína de película. Era una mujer que podía convertir una taza rota en pretexto para entrar en una sala, un abrazo en un mensaje codificado. Aprendió a usar la fragilidad aparente como señuelo, a pagar con palabras lo que no podía pagar con dinero. Thaisa le enseñó, sin dramatismos, a dejar señales pequeñas, una servilleta en el lugar correcto, una foto fuera de sitio. Que alguien note, fue la instrucción, fría y práctica. El golpe llegó en un día que no parecía distinto de otros. Habían ido al parque temprano, para que Nika corriera y no se sintiera atrapada por las cenas elegantes ni por los compromisos que su nuevo estatus exigía. Genia la vigilaba con esa mezcla de orgullo y temor que tienen las madres que miden cada paso con la posibilidad de perderlo todo. Había una banca donde solía sentarse Thaisa, cruzada con una bolsa llena de pan y una termos. La tarde tenía la luz de un vidrio que resiste el peso del cielo. Nika desapareció en un instante medido. No hubo lucha que Genia pudiera describir después con la calma.
Hubo un segundo en que la niña miró una mariposa y otro en que ya no estaba. Un gruñido en la garganta, una mano que apretaba la cartera y el vacío donde antes estaba el dibujo del sol. Platón diría más tarde que fue un trabajo dirigido, pensado para golpear en el lugar que más doliera. Para Genia, en el momento, fue un silencio que le arrancó el aliento. La retención de Genia fue menos cinematográfica de lo que la imaginación pública podría esperar, y más eficaz por eso. La llevaron a una habitación que no era una habitación, cerraron la puerta y la confrontaron con la desorientación de quien es separada de la certeza. No había gritos innecesarios. Había, en cambio, una voz que decía, sin ir al extremo: entiende que esto no es personal. Suena a frase hecha, pero en esa sala, dentro del estuche del poder, la frase era una sentencia. Le quitaron el teléfono, controlaron sus paseos, modificaron su entorno hasta reducirla a una colección de minutos. No hubo violencia explícita que pueda contarse aquí con el detalle morboso que algunas narrativas buscan. Lo que hubo fue una estrategia de control que supo ser más terrible por su frialdad. Vigilancia, aislamiento, la lentitud con que le entregaban noticias incompletas. Aún así, Genia no se quebró. Se volvió meticulosa con los pocos objetos que le permitieron seguir siendo persona. Una foto de Nika con crayones en la esquina, una servilleta con la letra de Thaisa, la factura quemada que aún guardaba como testigo silencioso. Con ellos construyó un mapa para quien aún quisiera encontrarla. Para describir la escena sería fácil caer en la épica del rescate cinematográfico, pero la realidad de ese momento fue otra. Genia fue inteligente en un modo que no era heroísmo impulsivo, sino calculado. Fingió confusión cuando fue necesario, respiró con un ritmo que no delatara su pensamiento y supo convertir pequeños gestos en mensajes. Escondió una parte de la factura chamuscada dentro del dobladillo de su camiseta. Dejó que una punta de dibujo infantil asomara de forma que, si alguien la buscaba, la viera y entendiera algo sin que le fuese dicho en voz alta. Esas pequeñas piezas, que para otros habrían sido insignificantes, para ella eran palabras codificadas. No describiré aquí cómo hicieron quienes recibieron las pistas para moverse. El relato no necesita detallar métodos. Lo que importa es que, en la habitación cerrada, Genia escuchó voces que no le eran del todo extrañas. Una de ellas tenía el tono seco de Sergei, otra la mesura calculada de alguien que no debía mencionarse. El efecto del poder que no necesita explicar su lógica. No queremos derribar a Iván, dijo una de las voces. Solo necesitamos que ceda algo. Era la explicación que sostuvo el secuestro como herramienta de presión, el poder en guerra consigo mismo. En la penumbra, con el dibujo del sol apretado contra el pecho como se aprieta un recuerdo, Genia comprendió que la casaron con su jefe no como un acto de amor ni de dominación simple, sino como parte de una maquinaria donde la apariencia era moneda. La doble vida del poder se mostró ante ella en toda su frialdad. Campañas de legitimidad que funcionaban como cortinas, empresas pantalla que movían sumas y expectativas, y hombres como Sergei que preferían los golpes precisos a las grandes confesiones. Iván, por su parte, no era un villano absoluto en esa ecuación. Su culpa residía más en la noción de que con su decisión había puesto a alguien en una vitrina sin medir el costo humano. Su reparación, si llegara, sería lenta y pública. Su secreto, la red que sostenía aquella ficción, era lo que ahora ardía bajo la superficie. Mientras tanto, en la casa, Thaisa no se quedó de brazos cruzados. Con la discreción de quien ha conocido golpes y sabe cómo no dejar huellas, empezó a tejer redes. Pequeñas conversaciones con vecinos, un paquete devuelto a un conserje que guardó silencio por una hora larga, el envío de una servilleta con una nota doblada a una dirección que solo alguien fuera de la estructura podría leer. Platón, por su parte, movió piezas legales que parecían insignificantes y, sin embargo, botaron puertas. Solicitudes de información sobre transferencias, notificaciones a cuentas vinculadas a empresas sin actividad real. Igor, con su cara curtida y su lista de contactos, comenzó a rastrear movimientos que parecían coincidir con el último calendario de Sergei. El secuestro, la retención, fueron la escalada necesaria para que las piezas del tablero se movieran con más velocidad. Pero no eran la culminación.
Eran el momento en que la estrategia que Genia había ido diseñando en silencio, coleccionar pruebas domésticas, mantener al dibujo del sol visible, sembrar desconfianza entre quienes creían controlar la narrativa, empezó a dar frutos. Ella no estaba sola. Thaisa vigilaba. Platón reunía los documentos y Igor trazaba un patrón de la sombra. Desde su encierro, Kenia comprendió que la agencia que había forjado no era solamente suya, sino algo que se construía con otros. La noche en que todo se apretó, antes de que la casa entera se transformara en un pecho que contenía un secreto, Kenia tuvo tiempo para un gesto simple. Dejó el dibujo del sol en el borde de una ventana, de manera que la luz lo atravesara y lo volviera un faro. Fue un acto mínimo, casi infantil, pero con intención. Si alguien pasaba por allí, vería la flecha y quizás entendería que había un mensaje. Cuando cerraron la puerta detrás de ella, la imagen del sol quedó clavada en su memoria como promesa y como acusación. El silencio que siguió no fue vacío. Estuvo lleno de tráfico de miradas, de cuentas que aparecían con cifras extrañas, de conversaciones a media voz que deberían haber existido antes y que ahora explotaban con la tardía honestidad de quien se ve forzado a elegir un bando. Para Genia, cada hora era un puñado de decisiones. Conservar la calma para no dar pistas, pensar en Nika, mantener la dignidad de Alina como un estandarte. No había dramatismos, pero sí una verdad contundente. La casaron con su jefe, y en esa casamenta, el secreto que él ocultaba era mucho más que una doble vida. Era un entramado que permitía que la apariencia gobernara sobre la realidad. En la mañana siguiente a la desaparición, la casa vibró con la llegada de periodistas que olían la sangre del formato. Iván dio entrevistas con voz temblorosa que pretendía seguridad. Sus palabras eran el intento público de recomponer la historia. Detrás, Platón exigió documentos con la paciencia de quien sabe que los papeles hablan más alto que las promesas. Sergei dejó de ser una sombra implícita para convertirse en un nombre murmurante en los corredores, asociado a movimientos que la auditoría apenas comenzaba a insinuar. Las transferencias que Platón había marcado aparecieron una tras otra en sus hojas, como si el mapa que él trazó fuese un camino de migas de pan hacia una verdad que la institución prefería no ver. Kenia, cerrada en la habitación con el dibujo del sol doblado contra su corazón, no podía saber qué vendría. Podía imaginarlo: prensa, acusaciones, procesos. Pero, por encima de todo, sabía que su lucha no sería solo por recuperar a Nika o por sacar a su madre de la sombra de la enfermedad. Sería por no dejar que la maquinaria que la había usado continuara devorando otras vidas. La agencia que empezaba a sentir no era un orgullo vacío, sino una obligación. En ese encierro, en ese compás de espera, el secreto empezó a respirar por sí mismo. No era la identidad oculta de un solo hombre, sino una red de instituciones que buscaban cubrir sus huellas. Genia no lo descubrió en un documento grandilocuente, sino en la persistencia de pequeños objetos. La factura chamuscada, la nota anónima, el dibujo con la flecha. Esos fragmentos eran la prueba de que las cosas que parecen insignificantes guardan el peso de la verdad. Y entonces, en medio de la noche más larga, con la casa roncando al otro lado de la pared, Kenia escuchó pasos. No eran pasos que prometieran salvación, ni tampoco condena. Eran pasos que marcaban el compás de una decisión que debía tomarse. Alguien hablaba en voz baja, y su nombre apareció en la conversación. Nika. Un gemido corto, una emoción apenas contenida, y la certeza de que la historia no terminaría con la oscuridad de esa habitación. En el borde de la ventana, la figura del sol con la flecha atrapó un rayo de luna y lo convirtió en una llama diminuta. Genia cerró los puños alrededor del papel, sintiendo que, por primera vez desde que aceptó la oferta que la había llevado hasta allí, tomaba una postura que no era negociación sino reclamación. No se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de imponer límites, de transformar la señal de emergencia en una marca de elección. Si esta historia te toca, quédate hasta el final y dime en comentarios qué harías en su lugar. Los pasos se alejaron. Por un instante que duró la eternidad, el silencio pareció más afectado que la oscuridad. No era el rumor anónimo del barrio ni la respiración indiferente de la casa grande.
Era el silencio que se escucha después de haber tomado una decisión. Genia apretó el dibujo del sol hasta que la tinta crujió, y con la misma paciencia con que había aprendido a leer transferencias, esperó. El primer enlace apareció sin fanfarrias, una voz conocida, apenas un susurro por debajo del pulso de la casa. Thaisa. La mujer había dejado caer una servilleta con una palabra escrita a lápiz. Una única sílaba que, en aquel instinto que ya no pertenecía a la sorpresa sino a la estrategia, era una luz. Genia la deslizó con la uña hasta que pudo esconderla en el dobladillo de la camiseta. La servilleta decía, ahora. Fue suficiente. Lo que siguió no fue una película de tiros y heroísmos, ni un clímax diseñado para prensa. Fue una confluencia de pequeñas certezas que habían venido creciendo durante semanas. El expediente que Platón había dejado en manos de un tercero, la vigilancia silenciosa de Igor en los límites de la propiedad, la red de voces anónimas que Thaisa supo encender. Todo eso se movió como marea, lenta pero irremediable. Genia no salió corriendo ni buscó tomar por asalto su destino. Hizo lo que mejor sabía hacer. Transformó el gesto en señal. Se recostó contra la pared, dejó la foto de Nika a la vista, y cuando una puerta se abrió en el piso de abajo, fingió un respiro profundo que, para quien supiera leerlo, era la señal de que podía contar con ella. Aquellos que habían decidido ayudarla entendieron el lenguaje sin necesidad de instrucciones detalladas. Lo que hubiera sido una maniobra oscura quedó resuelto por un entramado de discreciones. Llamadas en cadena, documentos que aparecían en escritorios ajenos, un correo que volvía a la bandeja con una firma diferente. No se trató de una hazaña individual, sino de la acumulación paciente de pequeñas intervenciones. Cuando la puerta se abrió de nuevo, esta vez para permitir que la casa recuperara su pulso humano, Genia sintió que el costado izquierdo del pecho le dolía menos. Nika estaba en brazos de alguien que no se parecía a los captores. Era Thaisa con el cabello recogido y los ojos inflamados de insomnio, sosteniendo a la niña como quien sostiene algo que había esperado demasiado. La primera lágrima que brotó de los ojos de Genia no fue de alivio descontrolado. Fue de alivio con medida, esa que acomoda el cuerpo para volver a respirar con un plan. No hubo gritos. Había preguntas. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué te fuiste? ¿Nos asustaste? Las respuestas vinieron en voz baja. Nika, con la naturalidad de una niña que ha conocido lo desconocido, habló de una señora con guantes que la había llevado en un coche, de una ventana con cortinas azules. No recordó nombres, solo sensaciones, un abrigo grande, el olor a disolvente, el ruido de un motor. Platón, siempre operativo, tomó notas con la calma de quien sabe que lo que se escribe sostiene el futuro. Igor recorrió la casa con la mirada de quien busca huellas que no dejan rastro. En los días siguientes, lo que había empezado como un secreto bajo la alfombra, comenzó a convertirse en evidencia visible. Platón presentó solicitudes de auditoría y exigió acceso a contratos que, hasta entonces, pertenecían a la zona de la confidencialidad de los ejecutivos. No los denunció con rabia gratuita. Los puso delante de otros ojos, frente a contadores externos y una comisión preliminar del banco que, por la presión pública, se vio obligada a abrir cuentas que antes habían permanecido cerradas. Las firmas aparecieron en cadenas antes impensables. Certificados, solicitudes formales, peritajes. Cada papel que cayó en la mesa era una pequeña afirmación de que, aunque la justicia es lenta, el procedimiento existe para acumular verdades. El secreto que había ardido bajo la superficie empezó a tomar forma pública. Las empresas pantalla que aparecían como domicilios sin actividad comenzaron a mostrar vínculos. Transferencias hacia y desde cuentas cuyos movimientos no estaban justificados por operaciones comerciales visibles. No todas las preguntas encontraron respuesta de inmediato. Muchas permanecieron con la etiqueta de indefinido, porque la complejidad de esas redes no se resuelve con una sola investigación. Pero el mapa se trazó con suficiente nitidez para que ya no fuera posible fingir ignorancia. Sergei no fue el único nombre que emergió en ese mapa, pero sí era el más habitual en las conversaciones a media voz. Se le imputó, por la acumulación de indicios y testimonios, la práctica de forzar escenarios y manipular equilibrios. Las pruebas no fueron explosivas en los titulares.
Más bien, lo que apareció fue un conjunto coherente de irregularidades que mostraban un patrón. Presión sistemática, uso de empresas para mover fondos, y una manera específica de convertir personas y posiciones en instrumentos de legitimidad. Platon y la comisión que lo acompañó presentaron esos elementos con la rigurosidad que exige la ley, sin pinchar la vena del caso con dramatismo. Iván, por su parte, enfrentó su verdad pública en un escenario que lo obligó a tomar postura. No se trató de un súbito villano ni de una absolución automática. Fue la exposición de su decisión de entregar una protección a cambio de algo que, aunque hubiese querido ser salvadora en origen, terminó siendo parte de una maquinación mayor. Su disculpa, cuando llegó, fue medida y tardía. Se comprometió a colaborar con las investigaciones y a respaldar las medidas de reparación que Platon impulsaba. Fue un gesto que no borró el daño. Nadie lo espera. Pero permitió abrir rutas para medidas concretas que, de otro modo, habrían quedado en buenas intenciones. Las correcciones propuestas no fueron simbólicas. Uno de los primeros acuerdos fue la constitución de un fideicomiso a favor de Nika. Un mecanismo jurídico que puso fondos y tutela en manos de un tercero imparcial, diseñado para garantizar que la niña tuviera acceso a educación y salud, sin depender de la incertidumbre de sucesos futuros. Platon explicó en términos simples que un fideicomiso no era una solución milagrosa, pero sí una forma práctica de construir seguridad financiera que no quedara supeditada a decisiones discrecionales. Otra medida fue la inclusión de cláusulas específicas en los contratos laborales que protegieran la independencia de Genia y garantizaran su acceso a formación, cursos, tutorías y opciones de salida profesional real. La institución aceptó revisar sus políticas internas para prevenir que alguien, en el futuro, se encontrara en la misma situación. No todo fue perfección. Las autoridades advirtieron, con franqueza, que los procesos judiciales y las auditorías demoran, que algunas figuras encontrarán resquicios y que la reparación no llega de un plumazo. Genia comprendió la limitación de la palabra restauración. No existe una varita que acomode el pasado. Lo que sí había, tangible y concreto, era un conjunto de pasos que antes no existían. Mecanismos de transparencia, supervisión externa de ciertas cuentas, y la creación de comisiones internas con la participación de voces externas. Era, a juicio de los que la acompañaron, un avance real. En lo íntimo, la reparación tomó formas menos protocolarias. Noches en las que Alina volvió a casa con un expediente médico en regla, visitas a un centro de rehabilitación que ofrecía atención continua, y la lenta normalización de las rutinas que habían sido interrumpidas. Alina no regresó como si nada hubiera pasado. Su fragilidad exigía cuidados y, sobre todo, el reconocimiento de que su ausencia había alterado vidas. Genia la recibió con la mezcla de ternura y desconfianza que deja la experiencia traumática, y juntas comenzaron un proceso pequeño pero persistente. Control de medicación, consultas regulares, y acciones que poca fanfarria producen pero sostienen la salud. Sergei enfrentó cargos por coacción y por maniobras destinadas a forzar decisiones dentro del banco. No se trató de un espectáculo punitivo. Fue la ejecución de investigaciones que pusieron bajo lupa sus movimientos financieros y su red de relaciones. Sus defensores hablaron de parcialidad, sus detractores celebraron la justicia tardía. En la burocracia de la investigación, entre peritajes y testigos, apareció lo que Platon ya había anticipado. No siempre se pueden demostrar todas las intenciones, pero sí se pueden mostrar patrones. Las pruebas fiscales, los asentamientos contables y los testimonios acumulados fueron suficientes para que la plataforma de la acusación tomara forma. La exposición pública del caso dejó cicatrices en la institución. El banco, que había disfrutado de años de legitimidad acumulada, se vio obligado a reconsiderar su estructura de gobernanza. Se creó una comisión externa que incluyó a auditores independientes y representantes de la sociedad civil para revisar prácticas y aprobar nuevas políticas. La prensa, que primero olió la sangre de la novedad, comenzó a seguir con menos espectáculo y más perfil técnico los avances, lo que ayudó a que la discusión pública no se concentrara en la figura individual, sino en los procesos que permitían la repetición de esos abusos. Genia, en medio de todo eso, no se convirtió en espejo de su propia historia. No buscó protagonismo. Aceptó, sin embargo,
la posibilidad de usar su voz. Platón la animó a participar en una de las comisiones de prevención que se formaron a modo de piloto. Un pequeño grupo de trabajo destinado a diseñar protocolos que evitaran la cooptación de posiciones por medio de arreglos personales. Su presencia allí no fue ornamental. Aportó lo que mejor sabía, la experiencia vivida, las pistas prácticas sobre cómo se usaban las apariencias para ocultar transacciones. Su testimonio no era un alegato épico, era una serie de datos concretos que, sumados, podían convertir la tragedia individual en una palanca política. La vida cotidiana volvió con su ritmo irregular. Había días regulares, escuelas, consultas, clases de administración que Genia comenzó a cursar, y días en los que la memoria la golpeaba con escenas que preferiría olvidar. Aprendió a vivir con la alternancia, relatar lo ocurrido en una comisión de trabajo y, en la tarde, hacer la compra con Nika mientras discutían cuál era el helado preferido de la niña. La tutoría de Platón incluyó lecciones prácticas, pero también una recomendación que valió más que un curso: caminar cada decisión con la pregunta de a quién beneficia y a quién deja fuera. Esa pregunta, repetida como un mantra sereno, se volvió su brújula. Thaisa siguió siendo la mano que cosía los días. No reclamó diplomas ni recompensas públicas. Aceptó, con la modestia que la distinguía, ser la responsable de que el dibujo del sol con la flecha ahora tuviese un rincón visible en la casa de Genia. Un lugar donde Nika pudiera mirar y decir que ella misma había ayudado a encontrar el camino. Thaisa enseñó a la niña a atar los cordones, a no dejar la chaqueta en el piso y a observar con el límite de quien no necesita saberlo todo para protegerse. Su lealtad resultó ser, en la trama emocional, la medida real de la solidaridad que salvó a una familia. Iván, por momentos, mostró una disposición a colaborar que pasó por la restitución de fondos equivocados y por la firma pública de compromisos que incluyeron fondos para la educación de Nika y la mejora en políticas laborales del banco. Eso no lo absolvió de los reproches, pero sí permitió que algunas medidas prácticas se hicieran cargo de necesidades inmediatas. No se trató de redención dramática, ni de una conversión moral instantánea. Fue la aceptación de que su decisión, aunque aparentemente bien intencionada al inicio, había sido parte de un engranaje que dañó personas reales. Mientras la maquinaria de la justicia y de la gestión institucional avanzaba con sus tiempos, Genia empezó un curso de administración que, al principio, era por prudencia y necesidad, y que se transformó en un proyecto de vida. La formación le ofrecía herramientas: cómo leer estados financieros sin sucumbir a la confusión, cómo entender contratos, cómo exigir respuestas con argumentos sólidos. No buscó venganza, buscó instrumentos. Su meta era que otras mujeres no tuvieran que negociar su dignidad por cuentas que nadie supervisaba. La transformación no fue lineal. Había retrocesos, noches en que la ansiedad volvía a poner en primer plano lo que había pasado, días en que la niña repetía frases que la madre no quería oír. Pero también hubo avances. Una charla en la escuela donde Genia habló, con la discreción necesaria, sobre el valor de las redes de apoyo. La primera vez que Platón la presentó en una comisión como colega más que como víctima. La primera vez que Nika dibujó un sol sin flecha, solo un sol, y Genia sintió que había un horizonte más amplio que la urgencia. El símbolo del dibujo acumuló capas de sentido. De señal de socorro se fue volviendo marca de elección. En un documento que firmaron en un despacho pequeño, con luz que no buscaba la prensa, se inscribió el compromiso de un fideicomiso. Se dejó constancia de la formación comprometida para Genia, y se aprobaron las cláusulas de protección laboral que impedirían, en el futuro, que alguien fuera colocado en una vitrina sin garantías. No era una garantía total, nadie lo aseguró así. Era, en cambio, un conjunto de correcciones prácticas que, juntas, formaban un piso mejor que el anterior. Meses después, en un parque donde todo parecía volver a su ritmo cotidiano, la familia caminaba. Alina sostenía con dificultad la bolsa de su medicamento en la mano, pero hablaba con más frecuencia y menos asombro que antes. Nika corría sin la memoria obsesiva del miedo. Su risa tenía la indecencia infantil de quien no está obligada a recordar el pasado. Genia miraba a su hija con la calma que viene después del vértigo.
No era indiferencia, sino una certeza que costó trabajo obtener. Habían ganado espacio para respirar y para decidir. Se sentaron en una banca donde, semanas antes, las sombras se habían tensado en amenaza. Esta vez todo era menos dramático. Un helado, unos pajarillos, voces lejanas. Genia sacó una libreta y le pidió a Nika que dibujara. La niña trazó un círculo torpe, agregó rayos y al final dibujó una flecha pequeña. Genia sonrió sin fingimiento. La flecha ahora no indicaba urgencia, sino dirección. La colocó en la pared del pasillo de su casa, como antes, pero esta vez no era un mapa secreto. Era una medalla de elección. Aún así, la historia seguía abierta. En las sesiones públicas donde empresarios y reguladores discutían sobre gobernanza, Genia asistía a veces como oyente y a veces como oradora. Sus palabras no eran grandilocuentes. Recordaba que la institucionalidad requiere paciencia y que las correcciones estructurales se construyen con muchos actos pequeños. Animaba a que hubiese líneas directas de protección para quienes, en circunstancias de vulnerabilidad, se ven empujadas a aceptar arreglos que las ponen en riesgo. No pedía castigos mediáticos, pedía mecanismos viables. El banco incorporó modificaciones en su código interno, una política clara sobre conflictos de interés y un canal de denuncias anónimo gestionado por una entidad externa. No eran soluciones mágicas, pero generaban un cambio de condiciones. De forma paralela, la comisión de la que Genia formó parte impulsó cursos de formación para personal de mandos medios, sobre sesgos institucionales y sobre la manera en que la dependencia económica instrumentaliza relaciones. Se empezaron a discutir, en voz alta, los límites entre lo personal y lo institucional. A veces, por la noche, cuando la casa quedaba en calma, Genia repasaba la factura chamuscada que había guardado todo ese tiempo. No la quemó ni la tiró. La conservó como testigo. Miraba las marcas de humo y pensaba en cómo hay pruebas que no se compran con dinero ni se borran con gestos públicos. La factura le hablaba de una verdad dura, que las reparaciones exigen tiempo, y que la dignidad se reconstruye a partir de actos repetidos, no de titulares. Sus lecciones prácticas se consolidaron. Aprendió a delegar cuando era necesario, a pedir ayuda sin vergüenza y a proteger los límites de su vida privada. Enseñó a Nika a decir, esto no está bien, cuando algo la incomodaba, sin la necesidad de explicar todos los matices. Alina recuperó parte de su independencia gracias a un plan de atención continuo que le permitió, poco a poco, manejar su propia medicación. Thaisa siguió visitando, como un cordón de continuidad, siempre atenta para que las manos que cuidan no se desgasten. El proceso judicial siguió su cauce lento. Sergei enfrentó cargos y, por momentos, el sistema pareció moverse con la frialdad de quien lee balances en una sala gris. Hubo apelaciones, impugnaciones y defensas técnicas. Hubo, también, el alivio de ver que los mecanismos, aunque imperfectos, pudieron traccionar los indicios hacia sanciones o, al menos, hacia procesos transparentes. La justicia, en su mejor versión, no prometió devolver el tiempo perdido, pero sí entregar respuestas que desactivaran la repetición. La nueva vida no fue un relato de victoria total. Hubo días de dolor, y hubo tareas que quedaron pendientes. Reconciliar lo vivido no significa olvidarlo. Pero el trayecto de Genia fue de construir agencia desde lo cotidiano, aceptar formación, participar en comisiones, exigir transparencia y, sobre todo, creer que su voz contaba para algo más que su propia vindicación. Esa certeza la convirtió en referente local. Otras mujeres le contaban su historia en correos o en conversaciones a la salida de la escuela, buscando orientación, no consuelo. En una de esas reuniones informales, una mujer le dijo, «Si yo hubiera sabido, habría puesto límites antes». Genia respondió con la misma franqueza con la que había vivido su experiencia. «A veces no es que no sepamos, es que no tenemos opciones. Lo que cambia es que ahora hay herramientas y voces que pueden ayudarnos a decidir con más información». No era una frase de consuelo vacío. Era una invitación a la acción. El sol siguió apareciendo cada mañana y Nika siguió dibujándolo con distinta torpeza. A veces añadía una flecha, a veces no. En el último plano que deja la historia, la cámara mental se queda con una imagen sencilla.
La pared del pasillo donde cuelga el dibujo, la línea torpe que conecta el círculo con la flecha y la firma mínima de una niña que aprendió a señalar el norte por sí misma. Kenia cierra la puerta del cuarto y antes de apagar la luz, mira la silueta del sol. No promete que todo estuvo resuelto, ni promete que no habrá nuevos desafíos. Promete, en cambio, algo concreto, que eligió no guardar silencio, que aceptó aprender a leer las reglas que antes la habían usado y que ahora trabaja para que otras personas tengan menos motivos para tomar decisiones que cuestan la dignidad. Compartir esta historia no borra las cicatrices, las pone en la conversación. Si te ha llegado, compártela con alguien que valore relatos de resistencia y límites. Comenta qué harías tú en su lugar.